Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Continuamos con nuestro estudio acá. Entramos hoy en día a la segunda carta a Timoteo. Esta carta en realidad fue escrita por el apóstol Pablo cuando él se encontraba prisionero por segunda vez. En los tiempos de, si no me equivoco, fue en los tiempos del rey el que le prendió fuego a Nerón, el que le prendió fuego a Roma y le echó la culpa a los cristianos. El apóstol Pablo estaba prisionero, pero esta vez se le acusaba de malhechor y estaba ya sentenciado a muerte. Esas eran las condiciones o la situación en la que se encontraba. Más o menos de acuerdo a la introducción al libro que tiene la Reina Valera, de la cual vamos a mirar, más o menos fue en... A ver, ¿dónde estábamos? No le encuentro. Sí, entre los años 66 y 67 después de Cristo, cuando el rey Herodes era Nerón, el rey Nerón estaba en Roma, y tenían ya al apóstol Pablo sentenciado a muerte. Ya estaba a punto de ser decapitado, ¿verdad? Que de qué lo acusaban. Simplemente el apóstol Pablo hace una declaración que lo acusaban por malhechor. Y vamos a ver, en realidad, esperamos en Dios que podamos ver el corazón de este hombre. Es necesario que sepamos las condiciones en las cuales se encontraba. Estaba en la prisión, lo más seguro es que estaba con cadenas y bien custodiado, ¿verdad? Encadenado, ya esperando el día de su ejecución. Él ya sabía que los iban a matar. La sentencia del veredicto de su... Bueno, sí, tenemos audio, está bueno. Era la muerte. Imagínense nosotros, ¿no? Sabiendo ya que se nos llegó la hora, que dentro de unos días, unas semanas, seremos ejecutados. Y nos es necesario poder entender y ver el corazón de Pablo, lo que le va a decir a Timoteo. Y muchas de esas advertencias, muchas de eso que le va a exhortar a que cumpla y que lleve a cabo y que haga y que considere, es aplicable a nuestras vidas el día de hoy, ¿no? En realidad no estamos sufriendo nada nosotros acá en Estados Unidos. La iglesia no está sufriendo persecución, pero hay países hoy en día. En China, la iglesia cristiana en realidad se reúnen, dicen, en sótanos, se reúnen en oculto, no se publican o no se dan a conocer así públicamente porque el gobierno en realidad los persigue. En realidad el gobierno no les permite eso, van en contra de las leyes del país. Y creo que llegaran a ejecutarlos o a encarcelarlos. Y allá sí hay persecución. Hay otros países donde no les es permitido predicar el evangelio, donde no, la iglesia en realidad, porque sí hay iglesias en esos lugares, pero sufre demasiado, no tiene libertad, no puede alcanzar las personas.
Y nosotros que tenemos toda la libertad del mundo, aún gracias a la Constitución de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Tenemos la libertad de religión, ¿verdad? O de fe. Tenemos la libertad de hacer eso, tenemos la libertad de expresarnos y en realidad estamos tan bendecidos y no aprovechamos. Y aquellas personas que hoy día en día sufren persecución no lo hacen, ¿verdad? Pero vamos a entrar a nuestro estudio, vamos a orar y entramos a nuestro estudio ahí en la segunda carta a Timoteo. Espero que no nos tardemos tanto, son pocos capítulos los que tenemos aquí en la carta a Timoteo. Tenemos especialmente, a ver, tenemos solamente 4 capítulos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias, infinitas gracias, oh Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Sé tú trabajando en nuestros corazones y ministra nuestros corazones. Háblanos, Señor. Permítenos ver el corazón del apóstol Pablo, Señor, en esta situación que se encontraba y mandándole esta carta a Timoteo, Señor. Háblanos. Abre nuestros oídos, Padre. Yo te ruego que me permitas con denuedo poder hablar de tu palabra, poder compartirla, poder expresarla, bendito Dios. Porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Sé con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vámonos al estudio. Vamos al estudio de hoy, amén. Dice, ¿dónde estoy? Acá. En la salutación, capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, él no era apóstol por la voluntad de él, porque él decidió, porque él quiso servirle a Dios predicando el evangelio de Jesucristo. Pablo fue apóstol. La palabra apóstol es un enviado específicamente de parte de Jesucristo y del Padre, ¿verdad? Su llamado era legítimo, era un llamado de Dios a compartir y a predicar el evangelio. Y cuán importante es en realidad que consideremos esto para poder darle la validez o valorar en realidad las cartas del apóstol Pablo o todas las cartas que hay a través del Nuevo Testamento, ya que estos hombres en realidad fueron enviados por el Señor, fueron puestos por la voluntad de Dios, no por la voluntad de ellos o de ninguna religión o de ninguna denominación. Fueron establecidos como apóstoles por medio de Jesucristo y de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Miren, dice que Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y esa promesa de la vida es lo que Dios nos ha prometido y lo que ya nos ha dado de antemano en Cristo. Nos ha dado vida eterna, nos ha dado resurrección de los muertos, nos ha dado justificación, santificación y un perdón que no merecíamos. ¿Ok? Es bien hermosa la declaración aquí que declara el apóstol Pablo en su saludo. Versículo 3. Testificando de Cristo es el tema de esta sección. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Voy a ver si tenía aquí unas notas, si no voy a tener que...
No, no las tengo. Miren, es bien interesante lo que dice aquí. Está un poquito esta palabra, ¿no? Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Eh, Está cuestionable este asunto. Le voy a poner un morado porque este sí está cuestionable, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo ahí al apóstol Pablo? Este, miren, voy a comentar bien breve, bien rapidito por acá. Me di cuenta y necesito hacer un estudio más concreto, más completo, de que la traducción de la Reina Valera, si no me equivoco, ¿verdad? Necesito investigar, o sea, necesito estudiar bien e investigar y saber si esto es verdad. Pero a mi parecer, a simple vista, a lo que puedo comprender y viene al caso, ¿no? Que creo que la Reina Valera en realidad no fue traducida del griego al español. Es una versión que fue traducida de la New King James versión, ¿verdad? De la versión de New King James, de esa traducción que se hizo al inglés, primero que nada en Inglaterra. Necesito... Ok, tengo tantas cosas acá que no... Y estaba notando en realidad que la traducción que tenemos nosotros de la de la Reina Valera, no fue traducida directamente desde los escritos originales de las copias de las cartas que tienen en Jerusalén, sino que es una traducción de la Biblia en inglés, de la New King James Version, de la versión de la New King James. Esa versión tiene unas palabras que ya no se usan en el idioma inglés acá en Estados Unidos. Quizás en Inglaterra sí algunas palabras sí las usan todavía, ¿verdad? Pero en base a esa realidad, a esa verdad, este pasaje no hace sentido por la manera de que la dramática del idioma inglés es totalmente diferente en el español. Por ejemplo, en el español nosotros decimos un carro azul, ¿verdad? Yo tengo, yo tengo un carro azul o yo tengo un gato negro o yo tengo un perro café. Y en inglés, yo tengo un carro azul. Se dice, yo tengo un azul carro. I have a blue car. Primero se describe cómo es lo que tengo y después qué es lo que tengo. Si yo tengo un gato negro, digo yo tengo un negro gato. La dramática es diferente, se invierte para darle sentido en el inglés. No se pierde el sentido, al contrario. Si yo digo en inglés, ¿verdad? Yo tengo un carro azul. Se oye raro y no se entiende lo que digo porque la dramática del idioma no se presta de esa manera. Y me es necesario aclarar este punto, ¿no? Porque
debemos de considerarlo cuando interpretamos la palabra, cuando vemos los textos. Lo tomamos como que es, bueno, al menos así me parecía a mí, como que era directamente del griego al español, de las cartas originales, ¿verdad? Yo sí lo consideraba, que la Reina Valera la teníamos una traducción fiel, legítima de los escritos originales, ¿no? El Antiguo Testamento del hebreo, y algunos son en arameo, y el otro, el Nuevo Testamento, desde el griego al español. Así lo creía, pero no. Es una es una traducción, y lo más seguro es que es de esa New King James, ¿verdad? La versión de la Nuevo Rey Santiago. No, si se tradujera al español, de la New King James. Y para esto nos es necesario, voy a ver si lo puedo compartir. Vamos a ver otras referencias, otras versiones. Pantalla. Ok. Bueno, les voy a compartir esta pantalla. Miren, vamos a ver. Eso no era lo que quería. Por aquí ya la tenía. Biblia múltiple. Capítulo 1. Ok. ¿Cuál es nuestro versículo que estamos mirando? El versículo 3, ¿verdad? En la Reina Valera. ¿Sí estamos ahí? Sí. Acá en la Reina Valera es el lado izquierdo. Y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La Biblia de las Américas dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de ti y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. La Nueva Versión Internacional está un poquito correcta, pero o sea, va más al punto. Acá la de la orilla, la New King James, es la del lado derecho. I thank God, yo le doy gracias a Dios, a quien sirvo. Dice: from my forefathers, with pure conscience, con una conciencia limpia. Pero esto, forefathers, from fathers, es como lo traduce la Biblia de las Américas. Sí. Que dice que él le da gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. De esta palabra está correcta, es el sentido que tiene la New King James. En ese sentido está: como lo hicieron mis antepasados, ¿verdad? Vámonos a nuestro texto. En el inglés, yo no sé por qué, en realidad, si en el inglés es lo que está declarando, yo no sé por qué descuidaron ese orden de la palabra. No se entiende muy bien lo que dice en la Reina Valera: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores,
con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esta palabra desde mis mayores pierde el sentido, es desde, ¿verdad? Y tampoco si dijera aquí antepasados, desde mis antepasados, no. Es que el apóstol Pablo está haciendo referencia que él le sirve a Dios como sus antepasados, como aquellos hombres que le sirvieron a Dios, como los profetas, como Moisés, como Elías, como todos los profetas que en realidad fueron unos hombres fieles, unos hombres en realidad enviados a servirle a Dios, que eran hombres que en realidad le servían a Dios en pureza, en verdad, en verdad con limpia conciencia. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. Yo les ruego, mis hermanos, que consideren que no tenemos una traducción exacta del idioma original al español. Creo que nunca la Reina Valera la tradujeron del griego al español, sino que la tradujeron de la New King James. Es la versión de la New King James traducida al español. Ya la tenemos por segunda vez. O sea, si el idioma pierde sentido al traducirla del idioma original a otro idioma, por ejemplo, como les decía, en español yo digo yo tengo un carro azul. En inglés yo digo yo tengo un azul carro. Y a veces al traducirla, por cuestiones de que no es el idioma de nosotros, no entendemos todo sobre el idioma, la gramática, las leyes de ortografía y gramática y todo ese rollo que involucra el idioma y la escritura. Se va a perder el sentido en muchas cosas. Sí, por eso es necesario que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé a conocer. Buenos días, Manuel, Jorge, Sofía, bendiciones. Tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la palabra, cuando compartimos la palabra. Debemos de considerar eso, porque tomamos como legítima traducción del idioma original al español y no creo, la mera verdad creo, y voy a investigar, voy a ver si hay material, voy a ver si hay información de que la Reina Valera en realidad es una traducción de la New King James, de la versión de la New King James al español. Porque cuando puse en Google ese versículo de la New King James al español, me lo da exactamente así como lo tenemos aquí, ¿verdad? Que doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, también la dramática que tiene aquí, que dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Está mal el orden de este versículo, ¿sí? Deseo verte al acordarme de tus lágrimas, o sea, que se llena de gozo al acordarse de sus lágrimas de Timoteo. Cae en la misma, en el mismo criterio de que si yo digo en inglés yo tengo un carro azul, yo digo en inglés yo tengo un azul carro, cae en el mismo criterio. A veces las palabras, el orden, la gramática se mueve para darle sentido. Entonces esta parte, ¿verdad? Vamos a leerla. Mira, deseo verte, ¿sí? Deseo verte, dice, ¿verdad? Trayendo a la memoria, que sería lo más correcto, deseo verte, ¿verdad? Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria que la fe no fingida que hay en ti
¿verdad? Pero esta parte de acá de al acordarme de tus lágrimas, ¿no? Creo que estaría esto primero. ¿Cómo lo pudiéramos poner en orden? Porque se pierde el sentido. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Voy a ir bien rápido acá. ¿Qué era el trayendo deseo verte? Ay, me fui. Sí, creo que sería al acordarme de tus lágrimas, sería primero. Sí, al acordarme de tus lágrimas deseo verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Tremenda la declaración que hace acá, ¿no? Dice que recuerda que la fe que hay en él no fingida, la misma que hubo, esa fe que hubo en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y le dice aquí en el, y estoy seguro que en ti también está esa fe, ¿verdad? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti y por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que avive el fuego que hay en él, ¿verdad? Del don que Dios, del don de Dios que tiene él. Y ese don no es otra cosa más que la verdad, la verdad del Evangelio en el entendimiento de acuerdo al Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. Es imposible entender el Evangelio en una totalidad sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible comprenderlo. Si la persona no ha recibido el Espíritu Santo, la mera verdad,
no va a comprender la gracia de Dios, no va a comprender la misericordia de Dios, no va a comprender el plan de salvación de Dios. Y muchas veces nos parecen locuras, ¿no? Y digo nos parecen porque en otro tiempo que el Evangelio no había resplandecido en nuestras vidas, ay, ya se nos está llegando la hora. Sí, 30 monitos ya. Sí, entonces, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 8, déjenme lo miro acá, no tengo que ir, ¿o sí? ¿O sí tengo que ir? Versículo 8, be not sí, dice aquí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras. ¿Sí? Aún el llamamiento de nosotros no es por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que nosotros hacemos, no es por aún nuestro deseo de conocer a Dios. Es Dios quien pone en nosotros el querer de hacer, sino según el propósito suyo, el de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad del Evangelio, de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Miren esta tremenda declaración, dice, ¿verdad? Que el cual quitó Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta declaración solamente una persona en realidad que es nacida de nuevo puede decir un amén. Pero una persona que no es nacida de nuevo, una persona que no ha aceptado el Evangelio, una persona que no tiene el Espíritu Santo morando en su vida, estas palabras son locuras. ¿Cómo es que Cristo quitó la muerte? Cuando todavía la gente va y muere. Y más cuando una persona no tiene a Cristo, no tienen esperanza. Cuando algún padre, y con todo respeto no voy a decir esto, cuando algún padre de familia llega a perder un hijo y reniegan y le dicen, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Que Dios no existe. ¿Cómo es que murió mi niño? ¿Cómo es que murió mi criatura? ¿Cómo es que murió? ¿Verdad? ¿Por qué él? ¿Verdad? Si Dios fuera real, si Dios existiera, no hubiera permitido eso, ¿no? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la muerte en los niños? Y reniegan. Pero a la luz de este pasaje, miren que nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
¿Cómo es que quitó la muerte si aún todavía la gente muere? ¿Cómo es que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio? ¿Sí? Y de ese Evangelio Pablo fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí nos vamos a quedar hasta aquí en el versículo 11. Y vamos a responder un poquito esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Cristo, ¿verdad? Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida? La muerte ya fue vencida, mi hermano, mi hermana, y les pido sus oraciones. Quiero compartir ahora en Semana Santa, el día de la resurrección, quiero compartir un mensaje acerca de eso, ¿no? Sí, ya se nos llegó la música Quiero compartir sobre esa verdad. ¿Cómo es que la muerte ya fue quitada? Cristo ya la venció y aún seguimos muriendo. Esa esperanza en realidad es una declaración hermosa, es una declaración verdadera que es por la promesa que Dios ha dado, que ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Él venció la muerte en la cruz del Calvario. La palabra en el Antiguo Testamento hay declaraciones tremendas, mi hermano, mi hermana. Y una de ellas es que dice la Escritura, ¿verdad? Que destruirá la muerte para siempre. Y hay otros pasajes que dicen, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión se esconderá de mi vista. Y esas declaraciones, Cristo las cumplió, Él vino a cumplir esas palabras. La muerte ha sido vencida. Yo no entiendo en realidad cómo la gente se vende a adorar a la muerte. La tienen en altares en sus casas y le piden a la muerte. Cuando la muerte, ¿verdad? La muerte fue establecida en la humanidad por el poder de la palabra de Dios. Ni siquiera por Satanás. Pero Satanás es el que tenía el imperio de la muerte. Él es el que reinaba a volvernos al polvo de la muerte. ¿Sí? Él fue el que hizo eso. Pero es una declaración hermosa la que... Es una declaración hermosa la que hace el apóstol Pablo aquí. Sí. Mírala bien, hermanos. En realidad necesitamos mirarla bien lo que dice. Sí. El versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y está hablando de la gracia. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes desde los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada esa gracia de Dios por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Amén. ¿Crees esa palabra? ¿Puedes decir un amén? ¿Entiendes lo que declara ahí? Esa es la esperanza de todo cristiano. Esa es la esperanza de todo cristiano. El verdadero cristianismo descansa en la verdad absoluta de lo que tenemos en Cristo y no en la verdad de mi iglesia, de mi religión, de mi denominación. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, aquella persona que en realidad su vida ha sido transformada por la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Descansamos en esa esperanza gloriosa, que aunque estemos en la tumba, Él ha declarado que nos va a sacar de ahí.
no dejará nuestros cuerpos bajo el imperio de Satanás. Ya fue vencido, la muerte ya fue vencida. ¿Y cómo sabes? Nos preguntaremos. Quizás alguien se pregunta, ¿y tú cómo sabes que ya fue vencida? Cristo resucitó de los muertos, Él es nuestra garantía, amén. Y Él resucitó porque no había pecado en Él. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Y por cuanto Cristo ha quitado el pecado de la humanidad, Él tiene el poder de levantar toda carne del polvo de la tierra por segunda vez. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. El hecho de que todos se van a levantar de los muertos no tiene nada que ver de que serán todos salvos. Son dos cosas totalmente diferentes, la salvación y la resurrección de los muertos. El hecho de que todos los seres humanos se van a levantar de los muertos. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna, y eso es una realidad. Esto no es una doctrina de una religión, de una denominación, es una realidad en Cristo. Él ha quitado la muerte, ¿lo crees? Aún con esa enfermedad de muerte en tu vida dirás, ¿cómo es que Él ya quitó la muerte si el doctor me dijo que tengo unos días de vida solamente? Voy a enfrentar la muerte. Pero esa cosa es una realidad, pero es temporal. Ten ánimo, mi amigo, mi amiga. Ten ánimo, mi hermano, mi hermana, es temporal, no es para siempre. ¿En realidad estás convencido de que un día te vas a levantar de la tumba? ¿Y tú crees que si en verdad estás convencido, estarías temblando de miedo porque no sabes qué es lo que va a pasar? No sabes si cuánto tiempo vas a tardar en el purgatorio. ¿Esa es tu esperanza? ¿Crees que hay purgatorio donde tú vas a ir a pagar por tus pecados? Que ese lugar testifica que la sangre de Cristo no es suficiente para perdonarte tus pecados. Que Jesucristo no es el Cordero de Dios que quitó el pecado de tu vida. Si te arrepientes, ese perdón es tuyo. Tus pecados te son perdonados. Pero la vida eterna, la resurrección de los muertos, ya no tiene que ver con el pecado. Ya no tiene que ver con el pecado, sino con el poder de aquel que dio su vida en la cruz para vencerla, para quitarla. Todo ser humano se va a levantar de los muertos. Todo ser humano se va a levantar de la tumba. Sí. Ahora bien, la condenación será dada a aquellas personas que no se arrepientan de su maldad, que no le pidan perdón a Dios, que no se declaren culpables y le van a dar cuentas a Dios. Y ellos, si no nos arrepentimos, si no le creemos a Dios, que hay una condenación, que hay un lago de fuego donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, si no creemos esa verdad y no nos arrepentimos, pensamos que es algo religioso. Fíjense cómo Satanás usa todo movimiento religioso del hombre para traer confusión en nuestros corazones y que no descansemos en esta esperanza verdadera y tan maravillosa de que Cristo ha vencido la muerte. Amén. Amén. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana.
Yo te ruego, Padre Santo, que esta verdad de que tú has vencido la muerte, aunque nos vayamos a la tumba, Señor, solamente es un tiempo breve, es algo pasajero. Tú has vencido la muerte, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que nos convenza a tu Espíritu Santo de esa verdad. Porque ¿qué propósito hay si no estamos convencidos de esa realidad? La naturaleza del hombre, la influencia de Satanás en la vida del ser humano, nos pone duda, nos pone a cuestionar que si hay vida después de la muerte, Señor. Pero en Cristo nos da la seguridad. Nuestra esperanza no es algo que esperamos, que ojalá y sea así. La esperanza que tenemos en Cristo es así será, ya ha sido dada. La muerte ya no tiene más poder sobre la humanidad, sobre aquellos que han creído en tu nombre, Señor, y aquellos que rehúsan a creer en tu nombre. La muerte no los va a retener en el sepulcro. A los que creen y a los que no han creído. Lo que está en juego es nuestro destino eterno. Vamos a ir a los cielos nuevos y tierra nueva en tu presencia. O vamos a ir a la condenación eterna, al lago de fuego, juntamente con Satanás y sus ángeles caídos, al tormento eterno. De esa es la salvación, Señor. De ese lugar es que tú nos has dado la salvación, salvarnos de esa condenación a la cual Satanás quiere llevarse al hombre que tú hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Oh Padre glorioso, ayúdanos. ¿Cuánto necesitamos del poder de tu Espíritu Santo que nos convenza de esa realidad? ¿Cuánto necesitamos, Señor, instruir a las gentes, Señor, que vengan a ti, que se arrepientan, que te pidan perdón a ti, que tengan comunión contigo, que descansen en esta promesa gloriosa de que un día la muerte será quitada para siempre porque ya la venciste? Has traído a la luz la vida y la vida eterna, la vida en abundancia. Santificados pues por la fe, tenemos paz para contigo, Señor. Señor, me temo que las organizaciones religiosas se esfuerzan más en convencer a la gente de su denominación, de su grupo religioso, por sus costumbres y tradiciones y sus doctrinas de hombres. Por eso es que la iglesia está tan débil, Señor. Porque no se nos enseña a confiar plenamente, Señor, en esa verdad absoluta, que la muerte ha sido vencida. Todo ser humano se levantará de los muertos, pero ¿qué destino le espera al que no se arrepienta? ¿Qué destino le espera a aquel que no te pida perdón por sus transgresiones, aquel que rehúsa creer en la maldad de su vida?
Oh Padre, si tu Espíritu Santo no convicta al pueblo, a la gente, a la humanidad de pecado, pocos serán salvos, Señor. Pocos en realidad estarán convencidos de la maldad de su vida y te pedirán perdón, Señor, de corazón. Yo sé quién soy sin Cristo, Señor. Soy reo de condenación, soy digno de la condenación eterna. Yo sé que no soy digno ni merecedor de que Cristo haya haber muerto en la cruz del Calvario para perdonarme. Yo lo sé, Señor, y no lo ignoro. Y no permitas que se me olvide esa realidad y comience a sentirme que soy salvo porque predico, porque doy estudios bíblicos, porque yo voy a la iglesia. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga un arrepentimiento verdadero y a descansar en esa esperanza gloriosa de la vida eterna que tenemos en Cristo. Sí, Señor, ayúdanos. Y ven, Señor Jesús, transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Afírmanos en esa esperanza gloriosa de lo que tienes tú, Señor, no la iglesia, mirándola en el sentido religioso denominacional que se ha corrompido, Señor. Pero que vengamos a creer en ti, Señor, en una totalidad, en una plenitud, en espíritu y en verdad, convencidos de la maldad de nuestras vidas y de esa esperanza gloriosa de la vida eterna que tenemos por medio de tu sangre, por medio de tu muerte, por medio del poder de tu resurrección. Amén. Amén, amén, Señor. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Hoy tuvo un sueño muy triste. Ay, está bien interesante. Si quiere, mándemelo por mensaje en el WhatsApp y lo vemos, no sé. Está bien, nos tenemos que ir porque ya es tarde, son 54 minutos ya. Había 3 personas y me decían, ¿es usted quien está esperando una persona que predique? Está interesante. Y llegaron 3 personas y dijeron, ya no está de moda, es muy aburrido. Y sí, hermana, tiene una verdad absoluta eso. A la gente ya no le llama la atención las predicaciones. Y parte de eso la culpa es de la iglesia, de las organizaciones religiosas que se han levantado. No me lo tomen a mal, hay iglesias que se mantienen en el evangelio. Y la otra decía, quiere que se predique antes y después. A ver, nuestra hermana Sofía tuvo un sueño, dice, había 3 personas y me decían, ¿es usted quien está esperando una persona que predique? Y llegaron 3 personas y dijeron, ya no está de moda, es muy aburrido. Y la otra decía, no sirve de nada. Y otra decía, ¿quiere que le prediquen antes o después? Y le dije,
Pues antes, ¿de qué sirve si se va la gente? Es para los vivos, no para los muertos. Y ahí desperté. Y, mire, bueno, despedimos a la audiencia. Está muy bueno, ¿verdad? Gracias por conectarse. Está muy interesante el sueño de Sofía. Sofía, de todo corazón, mire, ese sueño, primero que nada, el Señor me confirma un asunto que estaba cuestionando yo hace unos días. Y le doy gloria a Dios por eso. Sí, si quiere, es por cuestiones del tiempo. Mire, bien rápido, ¿no? Yo estaba cuestionándome hace unos días precisamente yo sentía o ponía en cuestión el asunto de su sueño, de que la mera verdad, como saben, ayer no compartí. Estaba cansado y a la vez me sentía con un espíritu así como el de su sueño, que haga de cuenta que decía yo, ¿para qué, no? Decía, me levanto en las mañanas, son pocas las personas que se conectan. Estaba mirando en los últimos videos que he compartido. Antes en un día, en el periodo de un día, le llegaba a 100 reproducciones el video. Que si lo miran completo, no creo. Pero de esas 100, unas 20 personas. Cálmate tú, Inocencio. De esas 100 clics que le hacen al video, que unas 30 personas que lo miren completo, está bien. Hasta una con que lo mirara completo, ¿no? Está bien. Y yo estaba, la mera verdad, estaba con eso en mi corazón, estaba acostado y decía, de todos modos, la gente yo creo que ya se les hace aburrido ir estudiando así como llevamos el estudio libro por libro. No hay emoción, aquí no grito, yo no les predico ahí para motivarles, ¿no? Para levantarles sus emociones. Esa no es mi intención. Puedo hacerlo, creo que tengo la capacidad para hablarles así como muchos animadores, que en lugar de predicadores son animadores, y después salen de la iglesia y se les baja el ánimo. El estudio que subimos, que compartí, el que compartí en vivo, el estudio en la primera carta a Timoteo, el estudio número 7, el 27 de marzo, apenas lleva 50 vistas, no jaló mucho. El 8 tiene 71, con diferencia la semana anterior. Miren, el de la semana anterior
casi en un día le llegó a los 80. Y aquí este del 27, 28, 29, 30, 31. Tiene 4 días y solamente tiene 50 vistas supuestamente, pero no son vistas completas. De esas vistas no todos lo miran hasta el final. Quizás unas 10 personas de esas 50. Y eso estaba considerando yo y me estaba entrando un desánimo poquito. A mí me estaba entrando desánimo y decía yo, a la mera verdad, lo mismo que su sueño, creo que era el mismo espíritu que llegaba y me decía, a la gente se le hace aburrida ir libro por libro. Y ayer estuve aquí todo el día, no he estado trabajando, la mera verdad, ni todas sus oraciones. Ahorita ya lleva 24 personas supuestamente que lo están mirando. Y yo me cuestionaba eso, decía yo, la gente se le hace aburrido, la gente ya no le interesa, y como diciendo, ¿para qué sigo compartiendo, no? Yo me preguntaba esas cosas, no sé si tiene algo que ver con su sueño, y y estaba cuestionando eso, dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que los estudios los miren más, la gente se motive, los haga, ¿no? Y bueno, a ver dónde ando. Me voy a poner acá porque voy a terminarlo. La mera verdad es una realidad, no hay la gente se está enfriando. Me cuestionaba tantas cosas que hay en las iglesias hoy en día. Que no se presta. No tenemos que desanimarnos, hay que seguir adelante. No tiene comezón de oír la palabra, pero ya vendrá el tiempo que quieran oír y no habrá quien predique. Amén. Sí, es verdad. Miren, yo me cuestionaba de eso, ¿no? Y decía, lo que es la vida de la iglesia en el libro de los Hechos, y ya el estudio ya lo concluimos, ¿no? La vida de la iglesia en el libro de los Hechos no se trataba de lo que miramos hoy en día. No vemos que hoy era... Sí vemos que se comenzó a congregar, que estaban todos unánimes en el aposento, ¿verdad? El día de Pentecostés, en el primer día de la semana, que es domingo. Pero eso no quiere decir que la iglesia se debe de congregar el domingo y un día entre semana. Creo que la iglesia debe de estar activa todos los días. Le decía yo a mi esposa, a mí me gustaría, si llego a pastorear una iglesia, yo quiero tener talleres, ¿no? Clases de temas vitales para nuestra fe, temas vitales para enfocarnos en realidad en lo que es una verdadera vida cristiana, cómo debemos de vivir, temas donde la iglesia en realidad se fortalezca, se edifique y creamos más en aquel que dio su vida por nosotros, ¿no? Y estoy trabajando en el estudio, quiero hacer un estudio de unos 3, 4, 5 mensajes en el matrimonio.
Y lo voy a volver a hacer. Ya subí uno, lo tuve que escribir y lo hablé nada más aquí para ir leyendo. No quería estar acá leyendo y que no estuviera teniendo contacto con ustedes, ¿no? Que no me gustó. El tema está bien, lo estoy trabajando. Hoy, esta mañana, quería empezar el estudio, tengo mis notas y creo que tengo suficiente para el primer estudio. Y aquí estaba, que lo hago, no lo hago, sí lo pongo, no lo pongo. Empiezo en la segunda carta a Timoteo y digo, el tema del matrimonio tengo que desenvolver el segundo estudio. Ya tengo el primero, casi lo mismo que compartí el otro día, pero eh, creo que está bien, el Señor me ha ministrado, porque en realidad como seres humanos, ya saliéndonos de religiosidad, saliéndonos de iglesia, saliéndonos de denominación, en realidad comprendemos qué es el matrimonio y el propósito de Dios para haberlo instituido Dios, el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Sí. No es la unión de un hombre con hombre y una mujer con matrimonio. Con mujer no es matrimonio, porque matrimonio se deriva de la palabra matri, que es madre. ¿Sí? Madre. ¿Y dónde queda ahí el varón que se casa con varón? ¿Será matrimonio? ¿Se están uniendo el varón a una madre para procrear hijos? Creo que estamos bien errados y como iglesia, la mera verdad, estamos falta de material, de mirarlo en una perspectiva correcta, algo que edifique nuestras vidas en realidad, el matrimonio. Desde jovencitos comenzamos a regarla, comenzamos a tener relaciones fuera del matrimonio. Creo que es bien importante. Y el punto es que si el Señor un día me permite ministrar en una congregación, iglesia, ¿no? Yo quiero tener talleres, aunque sea de 35 minutos, pero clases, como en este caso del matrimonio, porque es bien importante, la mera verdad, es bien importante. ¿Cuánto necesitamos estar bien convencidos de esa realidad? Y estoy trabajando en eso. Pero bueno, nos vamos. Sí, debería de ser de todos los días, ¿no? Pero con relación a su sueño, tiene mucho que considerar uno, la verdad. Bueno, los dejo en el video que suba. Ahorita voy a subir el que estoy grabando, pues le voy a quitar toda esta plática y vamos a concluir con el estudio nada más. Se va a quedar así, el en vivo tiene lo que compartimos con respecto a su sueño, pero yo sentía eso, le digo. La gente dice, ¿para qué? ¿Verdad? Digo, si la gente no se les hace aburrido, yo sé, por eso quiero reducirlo, quiero ponerlo a unos 35, 40 minutos. Una hora está pesado. Yo sé que mucha gente a los 15, 20 minutos ya mejor dejan de verlo. Estoy consciente de eso, pero por otro lado, si fueran chistes, si estuviera diciendo aquí puras sandeces, puras chistes inmorales,
se le hiciera cortito a la gente estarme escuchando por 1 hora, la mera verdad. Pero así es la humanidad. Estamos en una situación bien seria como seres humanos. Por eso es que Cristo tuvo que venir y dar su vida, porque la condición de nosotros como seres humanos, de acuerdo al plan de Dios, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, no somos ni tantito de aquello que Dios había destinado para nuestras vidas, que fuéramos a su imagen y a su semejanza, que tuviéramos comunión con Él, que viviéramos una vida en realidad para la gloria y la honra a Él, en santidad, en pureza, y estamos lejos de esa vida. Y podemos verlo a la luz del Evangelio, que es una realidad, esa situación, y también la vida que Dios nos ha dado en Cristo, ¿no? Pero bueno, nos vemos, los dejo. Gracias por acompañarnos. Concluimos con el estudio aquí en el primer estudio de la segunda carta a Timoteo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Y gracias, que Dios les bendiga. Gracias por conectarse, gracias a las personas que comparten. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, ¿verdad? Y compártanlo. Que la palabra de Dios no va a quedar sin fruto. Compártanlo y que sea Dios glorificándose, ¿verdad? Quizás no los motive mi predicación o mi manera de compartir aquí. No soy un erudito, alguien que me sé expresar, pero quizás la palabra le llegue a una persona que el Señor está llamando al ministerio y diga, oye, yo puedo expresarme mucho mejor, yo puedo tener estudios bíblicos mucho mejor que este cuate, ¿no? Hazlo, anímate, hazlo, aviéntate, hazlo, la mera verdad. Porque sí hay mucha necesidad allá afuera, amén. Bendiciones, les amo en el amor de Cristo. Jorge, Sofía, bendiciones. Manuel, Elmer, tiene rato que no te saludamos, mi hermano. Bendiciones, saludos hasta El Salvador. Gonzalo, saludos a mi tía Eli allá en El Salvador, a mi suegra Doralicia, bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amén. Y saludo a mis cuñadas también acá por Los Ángeles, ¿verdad? A Doris, a Leida, a Daisy, a bendiciones, que Dios les bendiga, amén. Hasta la próxima, amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén.